Quiero leer una historia de un hombre que se llama Nicky Cruz. Nicky Cruz es de San Juan de Puerto Rico. Él fue criado por sus padres, los cuales practicaban brujería y hechicería. Y ellos atormentaban mentalmente a Nicky diciéndole: hijo de Satanás, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada, tú eres un tormento en nuestras vidas. Y Nicky empezó a crecer y en el barrio donde él vivía era un barrio tremendamente difícil, uno de los peores que hay en Puerto Rico. Y él siempre empezó a meterse en problemas, siempre estaba en problemas, era una persona muy violenta. Cuando Nicky tenía 16 años, sus padres lo enviaron donde su hermano a Nueva York para que lo tuviera, no lo quisieron aguantar más. Y él allí se unió a una pandilla porque era de las pocas opciones que tenían los adolescentes. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está muy convulsionado y a veces los adolescentes y los jóvenes no tienen oportunidades. Y Nicky llegó a trabajar en una pandilla y se hizo el líder militar de esa pandilla, la cual se dedicaba a robos, a homicidios y traficaban con drogas. Un día, un predicador, el pastor David Wilkerson, estuvo en el vecindario de Nicky y empezó a predicar la palabra. Y cuando Nicky fue llegando, el pastor estaba predicando en 1 Corintios, en el capítulo 6, y estaba diciendo lo siguiente: ¿o no sabéis que los impíos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y estos eran unos de ustedes, estaba diciendo el pastor. Pero vosotros fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. A raíz de esto, Nicky escuchó y lo amenazó de muerte. Hay algo. Esa actitud de Nicky no solo la tiene Nicky en esa situación. El mundo entero no quiere oír ciertas cosas de la palabra de Dios. Queremos oír las bendiciones. Queremos oír lo que nos conviene, lo que nos sirve. Pero cuando nos hablan de pecado y cuando nos hablan la palabra, pero está en la palabra y la palabra es verdad. Entonces, Nicky amenazó al pastor de muerte. Pero pasó algo increíble. Después de que lo amenazó, el pastor le dijo: yo voy a seguir viniendo aquí a predicar la palabra. Y 2 semanas después, el predicador volvió. Y Nicky, cuando lo oyó predicar, a la salida lo esperó y le dio una trilla tremenda al pastor. Y el pastor le dijo: podrás hacer lo que quieras, puedes cortarme en pedazos y arrojarlos a la calle. Por eso no dejaré de anunciarte que Jesús te ama. Y esto empezó a impactar la vida de Nicky, tocó su corazón. Y él empezó a experimentar algo diferente, el amor de Dios. 2 semanas después, el pastor volvió al barrio de Nicky y estaba predicando en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, y dice: este es el veredicto. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Todos
los que hacen lo malo aborrecen la luz y no quieren entrar en la luz por temor a que sus obras sean expuestas. Pero todo el que vive por la verdad viene a la luz y los alumbrará Cristo. Pero Nicky escuchó esto y se llenó de más rabia todavía. Y cogió su pandilla y dijo, voy a ir a matar a ese pastor. Y se fue a matar al pastor. Pero resulta que cuando Nicky fue llegando, empezó a entumecerse. Su cuerpo se empezó a entumecer y empezó a sentirse culpable por lo que iba a hacer. Y terminó llorando. Y él no se explicaba por qué estaba llorando. Se arrodilló cerca al pastor y el pastor se acercó, lo abrazó y se puso a orar con él. Y le habló de Jesús. Y Nicky dijo lo siguiente: Jesús me ama. Jesús ha tocado mi corazón. Jesús dio su vida por mí. Todo lo dio por mí. Derramó su sangre por mí. Ahora es mi turno, dijo Nicky. Al día siguiente, el joven fue y se entregó a la policía con todas sus armas. Rápidamente empezó a estudiar la palabra, el pastor le ayudó, se matriculó en el ministerio de enseñanza, estudió varios temas, inclusive teología, y este hombre empezó a predicar la palabra de Dios. Se casó, fundó una organización para ayudar a muchos, y hoy Nicky es un predicador en todo el mundo. Para Dios no hay nada imposible. Como diría un amigo y predicador mío, Oscar David, aquí podría terminar yo la prédica, ¿cierto? Me está hablando de lo que es conocer a Cristo. Me está hablando del verdadero arrepentimiento. Me está hablando de lo que yo puedo ser en Cristo. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Increíble, ¿cierto? Pero el Señor quiere más. El Señor quiere darnos hoy más. Porque el Señor está haciendo un llamado en estos tiempos al mundo entero. Estamos viviendo tiempos y días donde Dios está despertando la iglesia. Está despertando conciencias. En Tierra Deseable vimos un ciclo hermoso sobre el carácter de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado de muchas maneras. Cada domingo yo estoy fascinado. Cada día el Señor nos trae su palabra. Y ahora que acaba de pasar Semana Santa, nos recuerda que Cristo tomó tu lugar. Que Cristo murió por ti. Y que resucitó y está vivo. Y yo decía, Nicky tuvo un coraje increíble. Reconocer su pecado. Cuando una persona es adicta y no reconoce su enfermedad, es casi imposible que se cure. Nicky reconoce ante Dios su estado lamentable de hombre, de mundo. Y abre su corazón a Dios, pero no es solo tenerlo en su mente, sino es hablarlo y actuar. Hay que actuar, y es un llamado desesperado. Este es el tiempo de vivir el verdadero evangelio, no de oídas. Es un llamado al verdadero arrepentimiento y a una vida verdadera en Cristo. Como Nicky, tienes que tomar una verdadera decisión y decir, Jesús ya lo hizo todo por mí. Lo dio todo por mí y ahora es tu turno. Así he titulado este mensaje, es
tu turno. ¿Y es tu turno de qué? Es tu turno de una nueva vida en Cristo. Es hora de que hemos oído hablar de Cristo. Yo como que amo a Cristo. Yo como que sé algo de Cristo y como que tengo algo de Cristo. Él lo dio todo por nosotros. ¿A qué estás dispuesto? En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19, nos habla, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, yo digo, ¿hemos perdido la sensibilidad? Alguien me decía, vino la pandemia y nos acostumbramos a ver los hospitales llenos. Nos acostumbramos a ver los muertos. Nos hemos vuelto indolentes, insensibles a la palabra de Dios. Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esas son características del viejo hombre. Ese Niki que estaba allá, nosotros fuimos Nikis también. Y las características del viejo hombre es dureza de corazón, mentira, impureza, avaricia, engaño y todo lo que estés pensando ahí. Es ese viejo hombre. Pablo le estaba ordenando a los efesios que anduvieran en una manera digna de su llamado. Ser seguidor de Jesús no se trata solo de lo que crees o lo que piensas. Se trata de lo que haces. En todo momento, a toda hora. Los cristianos deben vivir las enseñanzas de Jesús cada día en su vida diaria. Y cuando digo en su vida diaria, es en su casa, en su trabajo, en la universidad, en lo privado, en lo público, en todo lado. Aquí nos dice que los incrédulos piensan que son muy inteligentes, racionales y lógicos. El enemigo es muy sutil. Esta es la manera por la que los griegos no creían en Jesús y en su resurrección de entre los muertos. Es por eso que la gente no cree en Dios hoy en día, por su lógica, por su razonamiento, por su orgullo. Los aleja de Dios en lugar de llevarlos a Él. Y el enemigo está utilizando estas estrategias para engañar a los hijos de Dios. El yo todo lo puedo, yo todo lo hago, es en mis fuerzas, soy yo. Y Pablo dice que ya no debemos vivir como los gentiles, les decía a ellos, con entendimiento entenebrecido, alejados de Dios. No podemos seguir viviendo esa vida así. Es hora de cambiar, es hora de tomar decisiones, pero decisiones radicales, firmes en Cristo Jesús. Y algo que quiero comentarles es sobre las características, del viejo hombre. Y quería comentarles sobre Saulo de Tarso. En Hechos, en el capítulo 9, nos habla que Saulo, y todos lo sabemos, perseguía a los cristianos creyendo en su mente que estaba haciendo lo correcto. Yo a veces ve uno la vida de Saulo de Tarso, dice era un hombre radical, firme a sus convicciones. Y muchos estamos así, pero estamos equivocados. Porque
Saulo de Tarso estaba viviendo cegado, endurecido, con un celo religioso, pero su vida sin Cristo. Hasta que cuando él iba en el camino a Damasco, Cristo lo confrontó. Se arrepintió y fue transformado. ¿Cuántos necesitan que Jesucristo los confronte hoy? Gloria a Dios. De pronto una transformación, un encuentro con Cristo, no es como nosotros creemos. Pero si tu corazón está dispuesto a ser un radical, seguro que lo vas a anhelar. Pero hay algo que es la transformación del carácter. Y la transformación del carácter es cuando Cristo está en nosotros. Ahí empieza esa transformación. En Efesios, en el capítulo 4, del versículo 20, dice la palabra: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad. Qué difícil es hablar la verdad. Qué difícil es caminar en la verdad. Tú puedes recorrer todo esto y ve muchas cosas en las que dice: yo puedo vivir sin ningún problema. Más adelante nos dice: por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad a su prójimo. Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos se llenan de rabia en un momentico? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay parejas y matrimonios que duran una semana sin hablarse, durmiendo en cuartos separados o espalda con espalda y una almohada en la mitad. No deis lugar al diablo. Porque es que nosotros decimos: yo quiero ser transformado, yo voy a empezar mi cambio, voy a hacer, pero no lo estoy haciendo. El que hurtaba, no hurte más. Otra versión dice: el que roba, no robe más. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. No trabaje haciendo lo malo. Que sus manos hagan lo bueno. Un buen trabajo, un trabajo honesto, para que pueda compartir con las necesidades de los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. Y dice algo también: no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo para ese día de la redención. El pastor nos decía el otro día: Jesús va contigo 24 horas, 24/7 está ahí. Él dijo que estaría contigo hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Entonces Pablo nos está diciendo: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Pero ¿cómo se ve el nuevo hombre? El nuevo hombre es veraz. Siempre anda con la verdad. Controla la ira. Es un trabajador generoso. Edifica con sus palabras. No entristece al Espíritu Santo. Y perdona como Cristo nos perdonó. A veces perdonar es muy difícil, ¿no? Perdonamos de labios, perdonamos de momento, pero de corazón no perdonamos. Llevamos esas
esas cicatrices profundas. El carácter de Cristo se forma en nosotros cuando dejamos el pecado. Hay que dejar el pecado. Y al pecado hay que llamarlo pecado. No hay pecados blancos, pecados rosados. No, pecado es pecado. Así tú no lo quieras aceptar, la palabra lo dice. Y si quieres ser ese nuevo hombre, tienes que entenderlo y permitir que el Espíritu Santo obre dentro de ti. Porque en Efesios, cuando vamos al capítulo 5, nos habla que nosotros debemos vivir como hijos de luz. Viviendo como hijos de luz. En Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú eres un hijo amado. De pronto hoy saliste triste, saliste con problemas, pero eres el hijo amado y consentido de Dios. Andad en amor. Qué difícil es andar en estos tiempos en amor. En el amor de Dios, ¿no? No andar enamorando, sino en el amor de Dios. Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. Lo dio todo por ti y por mí. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Uno diría, está aquí hablando de algo que nos motiva, pero sale y dice, pero, porque tenemos que recibir la palabra como es, la palabra de verdad. Dice, sed imitadores de Dios, andad en amor, todo hermoso, pero, y los peros no nos gustan, ni las condiciones, ni las reglas, ni la disciplina. Nos gustan las cosas fáciles, lo que no nos cuesta, donde no nos comprometemos, donde pasamos desapercibidos. Pero Dios quiere compromiso. Y no podemos rehusar ese compromiso. Dice la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como diría un amigo mío, ahí se la dejo. Dios quiere llegar al fondo de crear conciencia verdadera. Tú puedes ver a un Nicky Cruz levantarse haciendo lo peor, pero un día tomar una decisión radical y cambiar su vida por completo. No lo hizo delante del pastor por apariencia, lo hizo para él y Dios. ¿Cuántos realmente queremos hacer ese compromiso? No con el pastor, no con la esposa, no con el esposo, no con el jefe, sino con Dios. Si hacemos ese compromiso, Dios estará ahí también diciéndote, pero tú me prometiste. Es como cuando tú te casas, ¿no? Los votos que tú haces aquí. Y después la esposa puede decirte, pero tú prometiste, pero tú dijiste, aquí está. No solo ella, nosotros también, ¿no? Entonces tenemos que ser radicales. Muchas cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Nada queda en la oscuridad. Un día todo saldrá a la luz. Y la palabra dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando dice levántate de los muertos, es que estás en pecado, estamos en pecado, consumidos por el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos alcanzó. A todos y cada uno de los que estamos aquí, la misericordia de Dios llegó a nosotros.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya estamos viviendo esos días. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros salmos, himnos, y adorando y aclamando y bendiciendo el nombre del Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo. Y esto me llevaba a un ejemplo de una mujer con un pasado oscuro, con un pasado difícil, que fue liberada por Cristo. Y esta mujer se convierte en seguidora fiel y es la primera en ver a Cristo resucitado. Su vida después fue luz y testimonio. La Biblia nos dio a conocer sobre esta mujer conocida como María Magdalena. Era una seguidora de Jesús de Nazaret, fiel, discípula. Fue una de las primeras en personas en ver cuando Él resucitó. Ella nos muestra que Dios puede restaurar y transformar la vida de cualquiera. A veces se encuentra uno con personas que dicen, no, ya no hay nada que hacer. Mi tío, mi primo, mi hermano, ya no tienen nada que hacer. Si somos obedientes y estamos dispuestos a recibir su perdón y su amor, seremos cambiados y transformados para la gloria del Señor. Yo quiero compartir con los jóvenes algo, y es invitarlos a que rompan el molde y vivan una vida con propósito. Que le pidan a Dios sabiduría, que le pidan el carácter de Cristo y el dominio propio. Dios les ama. Joven, quizás tú estás cansado de luchar en tus fuerzas. Y hoy Cristo te llama a rendir tu corazón, a dejar el viejo hombre y a comenzar una nueva vida. Hoy no es tarde. A dejar el viejo hombre y comenzar una vida nueva en Cristo. No naciste para ser esclavo del pecado. No naciste para estar en el mundo divagando en la oscuridad. Naciste para brillar como un hijo de luz. Hoy tú puedes hacer ese cambio, tomando esa decisión, porque Jesús te está esperando con los brazos abiertos. No tengas miedo de comenzar de nuevo. No, pero ya que, eso ya no puedo. Hoy Cristo te llama a rendir tu corazón, a dejar el viejo hombre y comenzar una vida nueva en Él. Dios hará de ti una generación que marca el rumbo del mundo. Un mundo donde hay oscuridad, pero los jóvenes serán luz en este mundo. Jóvenes con carácter, apasionados por Cristo. Pero nosotros nos encargamos de hacerlos ir a la oscuridad. Ves un joven en las drogas y lo desechamos. Ven un joven que no puede ir de una vez, lo marcamos. Nosotros tenemos que rodearlos con amor, con comprensión, enseñarles de Cristo, que Él sí los ama y que Él ya los perdonó. Porque tenemos el dedo juzgador. Tenemos que enseñarle que ellos son luz en medio de la oscuridad. Por eso dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿El mundo qué ofrece? El mundo está ofreciendo placeres, seguidores, pero ¿y tu alma qué? Efesios nos llama a algo mayor, a tener identidad, a tener un propósito eterno, a arrepentirnos verdaderamente, el verdadero arrepentimiento y a una vida nueva.
Por eso Jesús te dice en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. ¿Que no es posible? Sí, en la palabra de Dios vemos jóvenes como Daniel, como David, como José. No siguieron la corriente del mundo, y la invitación es, joven, no sigas la corriente del mundo. Porque el mundo te quiere llevar a la oscuridad, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. No fuiste creado para seguir modas, sino para hacer luz y marcar la diferencia. Igual quiero compartir con las familias hoy. Hogares que brillan con la luz de Cristo. Imagínense su hogar lleno de la presencia de Cristo, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué creen que ocurre en tu hogar? En tiempos de caos, Dios busca hogares firmes y llenos de su presencia. Ustedes no han ido a un hogar donde dice, uy, aquí hay una paz increíble. Y volteas a mirar a los dueños de casa y son de oración. Sus hijos están ahí. Ellos no tienen que decir nada. Eso se siente, eso se ve, eso se vive. Cristo quiere entrar en tu casa como lo hizo con Zaqueo. Y el Señor te dice hoy, voy a ir a tu casa. No, Señor, espere que está de vuelta nada, yo voy a ir a arreglarla y ya vuelvo. El Señor quiere entrar en tu casa hoy. Y que seas tú el que lo recibe. Él quiere restaurar lo que el enemigo ha dañado en tu casa, en tu familia. Él quiere traer perdón donde hubo heridas. Unidad donde hubo división, donde hay división. A veces entra uno a hogares y hay división total. Todos unidos a la mesa, pero ninguno se ama, ninguno se respeta, ninguno se escucha. Y nunca se habla de Dios. Hoy puedes invitarlo a que Él sea el Señor de tu hogar. Pero de corazón, como Nicky, de corazón. En Efesios 4 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El hogar es donde más se prueba el carácter cristiano. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tu casa, tu hermano, y tú vas a hablarle de Dios, y tu hermano te conoce. Tu papá te conoce. Le dicen, tú no eres ese. Allá conocen el verdadero, el real. Por eso es tan difícil. Pero cuando tú tienes un cambio radical y te levantas, ¿ellos qué van a decir? Ese hombre, esa mujer, algo está pasando en él. Algo bueno está pasando en él. Y después de que te vean cambiado y transformado, ellos van a querer ser como tú. Por eso, perdonemos como Cristo. Hablemos con la verdad y con amor. Y seamos ejemplo. Y quiero acabar con los que vienen hoy por primera vez. Y quiero decirte, Cristo tomó tu lugar. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy no estás aquí por casualidad. Amigo, amiga, Jesús tomó tu lugar en la cruz. Murió por tus pecados. Él resucitó al tercer día y está vivo para darte perdón y vida eterna. Hoy no es coincidencia que tú estés aquí. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo. Y yo le pido al Espíritu Santo que te revele ahí qué áreas necesitas rendir a Cristo hoy. Hoy comenzará una nueva historia para ti. Eres un hijo de Dios. Tú no estás solo, nunca has estado solo, ni nunca seguirás estando solo. Bienvenido al reino de Dios. Tu vida no volverá a ser igual. Vas a llegar a casa hoy mismo diferente. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de empezar de nuevo? Que uno dice, no, ya, ahora sí.
Una persona que sufre adicciones es una lucha constante. Ahora sí, y hoy sí, y mañana sí, pero se rinden. Con Cristo no nos vamos a rendir. Con Cristo vamos a salir adelante. Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con Jesús, porque Jesús dio la vida por ti. Y en Efesios 5, el versículo 14, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Si uno pudiera ver el pecado, voltear y mirar el pecado, se vería uno en un cementerio, rodeado de gallinazos, dispuestos a comer todo el estiércol del mundo. Y nosotros ahí. Y tú tienes la luz de Cristo al frente. Es tomar la decisión y caminar hacia Él. Y salir de la oscuridad y de la maldición del pecado. Y tener una nueva vida en Cristo. Cristo no vino para amargarte la vida. Cristo vino a darte una nueva vida. Cristo no vino a mejorar tu vida. Vino a darte una vida nueva. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Si tú quieres orar por un joven en tu casa, de tu barrio, puedes orar ahí por él. Puedes nombrarlo y decirle, Señor, hoy te damos la bienvenida a nuestro hogar. Hoy queremos pedir perdón por todas nuestras fallas y por todo lo que ha roto nuestra unidad y nuestra vida, Señor. Padre, en cada familia que se restaure el altar familiar. Que en las familias haya unidad de amor y paz y comprensión. Que las familias busquen a Cristo, conozcan a Cristo y quieran vivir como Él. Llévanos a amar como tú amaste. Que nuestra casa sea tu morada, Señor. Y Dios restaurará lo que parecía imposible. No sé si de pronto en tu hogar está en una situación que dice ya no hay nada que hacer. Los hijos volverán a abrazar a sus padres. Los hijos honrarán a padre y madre. Los matrimonios serán fortalecidos. Tu casa será luz, llena de amor, de paz. Y serán tiempos de oración hermosos y de alabanza a Dios. Hoy puedes decir, Señor Jesús, creo que moriste por mí y que resucitaste. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, me limpies y me hagas una nueva persona. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Sálvame. Yo necesito de ti, Jesús. Tu palabra dice, Señor, que fuiste crucificado con dos ladrones. Dos ladrones que ya no tenían tiempo de hacer proyectos ni de realizar nada. Estaban condenados, estaban perdidos. Pero había uno lleno de fe. Y levantó sus ojos al Señor y le dijo, le abrió su corazón. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús conoce tu corazón. Y lo que estás haciendo ahí, nadie lo ve. Pero Jesús está viendo tu corazón. Él está a tu lado siempre. Y dale gracias a Él, porque tu vida será cambiada y transformada para la gloria y la honra del Señor. Señor, te damos gracias y yo te doy gracias por tierra deseable, Señor. Una tierra, Señor, donde tú has sembrado una semilla preciosa, Dios. Donde nos has restaurado, Señor. Donde nos has cambiado.
y tú levantarás generaciones benditas sobre la tierra. Colocamos nuestros hijos, nuestras generaciones delante de ti, y sabemos que tú harás algo extraordinario con ellos. Te damos la gloria y te damos la honra en esta mañana. Y el pueblo dice amén y amén. Regálale un aplauso bien grande al Señor.